nosotros, está tratando con nosotros, animándonos, y definitivamente Dios es Dios, y a Él le debemos toda la gloria y toda la honra posible. ¿Qué tal si se colocan de pie y se saludan? Le damos un fuerte abrazo. Eso sí, no se me propasen. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana tan especial que nos das. Gracias por tu presencia aquí en nosotros, que da sentido a lo que hacemos y llena aquellos vacíos, Señor, que hay en nuestras vidas. Padre, ministranos a través de tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado sin tu palabra. Y tu palabra sea propicia a nuestra necesidad en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me he estado debatiendo durante estos días en 4 pasajes de las Escrituras, para poder seleccionar y escoger uno. Y después de estudiar los 4 pasajes y hacer algunas observaciones, me decidí por los 4. Y pensé en las realidades que nosotros vivimos, las realidades que nosotros vivimos a diario, con el desánimo, la desesperanza, la desmotivación, la desesperación que a veces experimentamos, el desempleo, el desplazamiento, los desalojos, cuando no pagamos los arriendos o no pagamos y el banco los despidos, cuando la empresa entra en un descalabro, cuando un amor se va, hay despecho, cuando a veces hemos hecho despilfarrado también el dinero, cuando hay desorden, y si usted puede ponerle todos los des que hay, se va a dar cuenta que muchas de esas cosas nos afectan de una manera u otra. Yo pensaba en que realmente nosotros necesitábamos
una visitación de parte de Dios, para que Dios obre e intervenga en esas realidades que nosotros vivimos. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios no nos ha dejado sin su palabra, que es la que nos orienta. Y Dios a través de su palabra siempre nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Como esa pregunta que le hizo Dios a Adán allá en el huerto después de haber desobedecido a Dios. O esa pregunta que le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé dónde estás tú, pero estos personajes que yo encontré, que de los cuatro voy a enfatizar en uno los encuentra en unas situaciones bastante complicadas. A uno lo encuentra en medio del dolor, en un sepelio. Hace Dios una visita inesperada. A otro Dios lo visita allá en una cueva, en una profunda depresión. A otro en una cárcel, que está allí por ser obediente a la palabra de Dios. Y a otro Dios lo visita en un campo de concentración. Son realidades que viven estas cuatro personas, y me estoy refiriendo al caso de una viuda que se le muere su hijo único. Pero miremos el relato en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Necesitamos una visitación de parte de Dios. Hay visitas esperadas y hay visitas inesperadas. Creo que esta visita a esta mujer sale de lo normal. Capítulo 7, versículos 11 al 17. Jesús, en el capítulo 7, versículo 11 hasta el 17 dice: aconteció después, después que sanó al siervo del centurión, que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Una visita inesperada. Una tremenda visita en medio del dolor, en medio del llanto. Lo que significa para una viuda perder a su único hijo. Parece ser que era una mujer
muy conocida porque tenía muchas amistades, porque había mucha gente, además de la gente que seguía a Jesús con sus discípulos. Allí cerca de la ciudad, y el médico, el que escribe esto, que es un médico, hace unas puntualizaciones como médico muy... a enterrar a un difunto, o sea, no iban a enterrar a un vivo, dice iban a enterrar a un hijo único. Luego habla, cuando Jesús se acerca al féretro, el médico dice, entonces se incorporó el que había muerto, para que no quedara duda que había sido otro que se había levantado. Pero dice que este muerto comenzó a hablar, y ella lo dio a su madre. Él lo dio a su madre. La reacción era de miedo, pero también de glorificar a Dios. Y la gente dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Ustedes se pueden imaginar el gozo que eso pudo producir allí en las puertas de esa ciudad. Lo que era dolor se convirtió en alegría, en gozo, en dar alabanza y gloria a Dios. Pero algunas personas, me imagino que de pronto en la multitud, al ver que ese muerto que está hablando, eso produce de pronto miedo y temor en algunos. Porque no es normal que un muerto hable. No es normal que un muerto se levante. Se necesita la intervención y el poder de Dios. Pero Dios visita a su pueblo. Dios llega a esta mujer que está necesitada y Dios obra de una manera especial. Encontramos también en el libro de Reyes, encontramos la historia de un hombre que se llama Elías. Primera de Reyes, perdón. De los capítulos, el capítulo 18, voy a narrarles la historia, no se la voy a leer. Hay un hombre que enfrenta a unos profetas y sacerdotes de Acab y de Jezabel. Y Elías, un profeta de Dios, Dios le habla y le dice que vaya, y él reta a esos profetas, se llama la historia de los profetas de Baal, y hay un triunfo tremendo del profeta Elías y hay mucha gloria para Dios. Hay un despliegue de fuerza también. Elías lo ve uno corriendo, el rey va en un carruaje y Elías va corriendo, hay un despliegue de fuerza física, está viviendo la miel del triunfo. Hay también despliegue de muerte, porque a esos profetas también los matan. Pero sobre todo hay un despliegue del poder de Dios. Fuego del cielo desciende como respuesta a la oración de Elías. Eso encontramos allí, capítulo 18, narra toda esa historia de cómo Dios obró, cómo Dios se manifestó. Y miren cómo dice en el capítulo 18, versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Primera de Reyes 18, 38.
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hay una visitación del poder de Dios, una intervención del poder de Dios. Pero las cosas cambian. La noticia de que han muerto los profetas del reino, de la reina Jezabel y de Acab, produce también, esa noticia produce una tragedia. Y me imagino yo a Elías, que sale en la mañana a revisar su correo electrónico, y allí encuentra de que había una orden de parte de Jezabel, en el capítulo 19. Entonces, versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Un hombre que es consciente de la intervención del poder de Dios en respuesta a la oración. Un Dios que ve obrar enviando fuego del cielo ante la orden de una mujer. Es que las mujeres también tienen cierto peso, ¿verdad? Ante la orden y la advertencia de esta mujer, ¿qué pasa? Ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan, dice la verdad. Viendo el peligro, dice la Biblia que se levantó y se fue para salvar la vida. Y Elías se va por un desierto, se sienta allá en un enebro y allí le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? El hombre que ha enfrentado los poderes de los dioses y Dios lo respalda y ve el respaldo de Dios. Ese mismo hombre está aquí ante la amenaza de una mujer diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Lo encontramos allí en un enebro. Pero no solamente allí, sino que más adelante lo encontramos que va al monte y luego en una caverna, en una cueva, donde allí está aislado, se ausenta, pierde el rumbo, pierde el apetito, hasta pierde el sueño, el insomnio, le da insomnio. Y está allí, y allí Dios lo visita. Dios lo visita en medio de esa decepción, en medio de esa crisis que nosotros podríamos, ¿qué nombre le podríamos poner a esa crisis? Depresión. Una depresión profunda. Después de estar en lo alto, en el Monte Carmelo, viendo el poder de Dios, ahora lo vemos allá en un enebro y lo vemos allá en una caverna, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Pero allá Dios también va y lo visita. Y Dios le da una nueva percepción a Elías de su grandeza. Dios se le presenta primero a través de un grande y poderoso viento, pero allí no estaba Dios. Luego Dios se le presenta a través de un terremoto, pero allí no estaba Dios. Dios se le presenta a través de un fuego, pero allí no estaba Dios. Y luego se le presenta a través de un silbo apacible. Y Dios allí estaba en medio de ese silbo apacible. Miren lo que dice el capítulo 19. Y tras el terremoto, versículo 12, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías
huyendo de una mujer. Elías enfrentando el temor, enfrentando el miedo. Y esos son los miedos que nosotros muchas veces experimentamos. A veces podemos estar aquí en un culto lleno de unción, lleno de poder, y cuando cantamos, o sea, mejor dicho, la tiramos toda cantando. Pero cuando salimos allá y no tenemos para el búho, para el taxi, empezamos a, ay Señor, ¿y qué pasa? A quejarnos y a veces necesitamos, muchas veces necesitamos tener una perspectiva correcta de nuestro Dios. El Dios que nos visita en medio del dolor, el Dios que nos visita en medio de los desalientos y las decepciones de la vida. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, un hombre que oraba y Dios le respondía, Dios se manifestaba. Pero Dios va al encuentro de Elías. Dios sale al encuentro de Elías. Pero también encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, está el pueblo de Israel en cautiverio, podríamos decir, está en un campo de concentración, y allí, en medio de esa situación, está un hombre, un profeta llamado Ezequiel. Y lo que en el ambiente en que se encuentra Ezequiel es un pueblo sin esperanza, un pueblo desesperanzado, un pueblo que piensa que todo se ha acabado. Pero vamos a leer capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, lo llevó a un cementerio. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Señor, y di al espíritu, así ha dicho Jehová al Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. La realidad que vivía este pueblo de Israel en este momento se registra en el versículo 11, la última parte. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Un pueblo desesperanzado. Pero Dios visita a su pueblo en medio de la desesperanza y lleva al profeta a que haga un tour un poco inusual, a un cementerio donde lo que hay es huesos, donde no hay esperanza. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba a veces en cosas
en realidades que nosotros vivimos. El dictamen de un médico diciéndonos que no hay salida, dándonos un cuadro desesperanzador, o dándonos diciéndonos probablemente habrá solución, pero después de someterte a tales y tales tratamientos, puede producir en nosotros desesperanza, una situación bastante difícil. Por eso decía Ezequiel, secos en gran manera, donde no hay vida. Y es que Dios es el especialista en dar vida. Dios es especialista de dar cuando no hay nada, cuando aquí las leyes de la probabilidad, si ustedes le hubieran preguntado o nos hubieran preguntado a cada uno de nosotros al ver ese cuadro, hubiéramos dicho lo que vio el profeta, huesos secos. Pero el Señor le dijo, tú lo sabes. Y el Señor es el dador de la vida, es el especialista en dar vida, en dar solución a los problemas y a las dificultades. Tenemos tres cuadros. El cuadro de una viuda en medio del dolor, en medio de un sepelio, en medio del llanto, en medio de la multitud. Allá llega Jesús. Tenemos a Elías, un hombre que está en la cúspide, pero luego está en una depresión profunda, debajo de un enebro y luego en una cueva. Pero hasta allí llega Dios, con una palabra para darle una nueva perspectiva de quién es Él. Y aquí encontramos a un profeta en un campo lleno de huesos secos, en un pueblo que ha perdido todas sus expectativas. Y es que cuando uno pierde la esperanza, es el apaga y vámonos. Cuando se pierde la esperanza, ya no se lucha. Y probablemente, quizás tienes problemas y dificultades en tu matrimonio y piensas que ya no vale la pena luchar. Quizás tienes problemas con un hijo adolescente rebelde y piensas que ya no vale la pena luchar. Quizás tienes un compromiso bancario que con lo que recibes no estás en capacidad de poder cubrir eso. Y puede producir en ti desesperanza. Puede ser que hayas perdido tu empleo y el panorama que estás viendo es un panorama bastante oscuro. Pero Dios es el Dios de la esperanza. Dios es el Dios que nos visita. Dios es el Dios que está en esos momentos difíciles. Qué bueno es ver a Jesús en medio de unas bodas, como en Caná de Galilea. Qué bueno es ver a Jesús en una casa comiendo con sus discípulos, en una cena. Pero qué grande es ver a Jesús y ver a Dios visitándolo en esos momentos difíciles. Y el último caso que quiero mencionarles es el caso de Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Ese versículo nosotros lo sabemos mucho. Donde dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que entender que en los tiempos en que vivía Jeremías, habían unos profetas
que daban profecías para halagar al pueblo, para quedar bien con el pueblo. Y habían otros profetas como Jeremías que hablaba lo que Dios le decía que hablaba. O sea, él no se dejaba transar por la gente de su momento. Si la gente quería oír pare de sufrir, entonces él les daba un mensaje de pare de sufrir. Si la gente necesitaba un mensaje de prosperidad, entonces le daba mensaje de prosperidad. No. Jeremías hablaba lo que Dios le decía. Había estos profetas que trataban de curar la llaga de su pueblo, que era una llaga incurable, con palabras suaves, palabras de mentira. Pero también cuando Jeremías hablaba, la gente, los mismos profetas y la gente lo acusaban de que lo que decía era mentira y que ellos estaban viviendo en la cautividad, y ellos decían: no, Jeremías, lo que tú estás diciendo, eso no va a ocurrir, porque la cautividad, esto va a terminar en 2 años, así que en 2 años nosotros salimos de este problema. Pero mire lo que dice el capítulo 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Miren que dice que vino palabra de Jehová. Menos mal que no vino palabra de Jeremías. Vino palabra del Señor a Jeremías. Y menos mal que es palabra del Señor y no la palabra de Jeremías, porque cuando si nos quedamos con la palabra de Jeremías, tendríamos que decir lo que él dijo: maldito el día que nací, maldito el que le dio la buena noticia a mi papá de que yo era hijo varón. Pero aquí Dios da un registro de que es Dios, que es la palabra de Dios. Y mire, ¿quién dio la palabra? Dios. ¿A quién? A Jeremías. ¿Cuándo? Estando aún preso. Una visita allá en el lugar de cautiverio. Cada pregunta es un motivo para un mensaje. Pero es interesante que dice que vino por segunda vez. Y Dios vuelve otra vez y se presenta, y Dios vuelve otra vez e insiste. Dios es un Dios que no se queda estático, sino que es un Dios que se acerca a nosotros. La palabrita aún parece contradictorio. A mí me parece que si Dios viene a visitar a alguien, es como para sacarlo de la cárcel. Yo en mi situación, yo esperaría que el Señor llegue a la cárcel, pero para sacarme. Pero el Señor, el versículo lo podríamos decir así: vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez para sacarlo de la cárcel, como lo hizo con Pedro. Pero no dice así. No hace absoluta referencia a la cárcel. Y eso son contradicciones a veces que nosotros experimentamos. Porque Dios no quita el dolor que nosotros a veces experimentamos. Y Felipe, en una conferencia que teníamos en esta semana con el doctor Green, decía Felipe que hay sufrimientos redentores. O sea, que son sufrimientos que Dios permite y que tienen un propósito en la redención de Dios, en los planes de Dios. Y pensaba en Jeremías en ese sentido. Estando en la cárcel, quizás usted le hubiera dicho a Dios: Señor, antes de que digas lo que vayas a decir, mencióname si hay la posibilidad de que yo salga de aquí. Señor, yo trabajo mejor en el ministerio fuera de la cárcel que aquí dentro de la cárcel. Pero el Señor había permitido que Jeremías llegara a la cárcel por amor a Dios y por obediencia a su palabra.
Hay noviazgos que llevan a la cárcel. Y por eso algunos prefieren divorciarse del Señor. Pero Jeremías, estando allí, en medio de esa dificultad, también Dios le da una nueva percepción de la grandeza de Dios. Es que a veces las situaciones que nosotros vivimos, Dios las permite con un propósito. ¿Ustedes creen que si no hubiese muerto el hijo de la viuda, la gente hubiese glorificado a Dios y la gente hubiese tenido miedo? No, porque no había muerto, no había. Pero eso dio oportunidad a una manifestación del poder de Dios. Si Elías no hubiese estado desanimado y en esa depresión, no hubiese tenido tampoco una percepción de Dios. Si el pueblo de Israel no hubiese estado en desesperanza, no hubiese tenido también una visita de parte de Dios dándole una palabra de esperanza y una palabra de sanidad. Jeremías está en el sufrimiento. Y es que a veces Dios permite que uno sufra cosas para poder entender el dolor de otros. El ministerio de un sufrido a otro sufrido. A veces es fácil contarle historias a la gente, pero qué tremendo es cuando usted le cuenta sus propias historias de cómo Dios ha intervenido y cómo Dios ha obrado en medio de sus dificultades. Y eso produce una profunda empatía. No sé cuál es la situación por la cual Dios le está permitiendo a usted y a mí pasar, pero algo sí sé, que esa situación que usted y yo estamos experimentando tiene un propósito. Y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa situación, Dios nos visita. Y Dios nos da una nueva perspectiva de quién es Él. Miren la perspectiva que le da a Jeremías. Jeremías, en medio de la cárcel, en medio de un pueblo que está en cautiverio, Dios le da lo que llamáramos una doxología, o sea, una revelación de la gloria de Dios, y se la da en 2 frases. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. La carta de presentación. Se identifica como el que hizo la tierra, el que la creó para establecerla. En otras palabras dice, yo soy el que he hecho el planeta. Y yo no juego con la creación. Yo no he hecho la creación desechable. Dios no ha hecho la creación para un experimento de laboratorio. Dios no está probando teorías con el mundo, con la tierra, sino que Dios la hizo para afirmarla, para sostenerla. O sea que la creación es un proyecto sostenible por Dios. Dios le da a la tierra estabilidad, permanencia, durabilidad, sostenibilidad, solidez. Y esa es la intención de Dios, a pesar de que el hombre ha tratado de destruirla. Entonces miren cómo Dios se le presenta en esa visita a Jeremías. Yo soy Dios y yo tengo el control sobre la tierra. Yo soy el que mando. Así que Jeremías, yo no tengo la menor intención de deshacerme de la tierra. Yo estoy en medio de los problemas de la historia. Yo creo que antes de uno leer la historia,
uno tiene que tener una declaración primero de quién es Dios. Porque si uno lee la historia de lo que pasa en el mundo, sin una declaración de lo que Dios ha dicho, de quién es Dios, la leemos de una forma incompleta. Uno puede leer la historia desde el punto de vista secular, pero también teniendo en cuenta lo que Dios ha dicho y cómo Dios se ha revelado. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, la cárcel y la cautividad no son la última palabra. No es la última palabra, porque yo fui a firmar la tierra y yo tengo planes con mi pueblo de Israel. Yo he creado a Israel para gloria mía. Eso le ayuda al pueblo a leer su realidad, y a mí me ayuda también a saber que esta declaración es la verdad. Dios es el Dios de la creación. Dios sigue sentado en el trono. Y a veces la forma de afirmar el mundo es a través del sufrimiento. El sufrimiento que experimentó la viuda de Naín. La depresión que experimentó Elías. La desesperanza que experimentó el pueblo de Israel con Ezequiel. Y la situación de Jeremías en el cautiverio y en la cárcel. A veces en medio del sufrimiento no entendemos los planes y los propósitos de Dios. Y no pretendamos entenderlo. Dijo Pedro que es necesario que tengamos pruebas. Miren lo que dice Pedro, como para animarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Diversas pruebas. O sea que no es una prueba, sino diversas pruebas. No es una más y ya se me acabaron las pruebas, sino que es una más y a veces otra más y más. Esa es una pedagogía que no cabe con nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es más dada a lo cómodo, al pasarla bien. Pero saben, mis amados hermanos, que las pruebas no las inventó la iglesia, no las inventaron los pastores, sino que Dios las permite. Esa es su pedagogía, para que a través de las pruebas tengamos una nueva perspectiva de quién es Dios, para que a través de esa perspectiva que tenemos de Dios también podamos tener una palabra de aliento y de ánimo para otras personas. Los fracasos que usted ha tenido, que tiene en estos momentos, no lo vea simplemente como un fracaso, sino que en la pedagogía de Dios eso va a cumplir un propósito redentor para la honra y la gloria de Dios. Por eso le dice Dios a Jeremías: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios, buscar a Dios.
No como algunos que cuando están en medio de los problemas, en medio de las dificultades, no, yo no oro más. Yo no leo y hacemos como una huelga espiritual. Sí, hay creyentes así que no oro, no leo, no me congrego. Más bien, Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la garantía de clamar para encontrar respuesta. Porque Dios no se le han agotado los proyectos. Los problemas que tú tienes no agotan los proyectos de Dios. La diversidad de pruebas que estamos experimentando, Dios las usa para su honra y su gloria. A Dios no se le han agotado las ideas. Usted y yo sí, a veces tratamos con alguien y le aconsejamos por aquí, le aconsejamos por allá y se nos agota las ideas. Pero a Dios no. A Dios no se le agotan las ideas. Dios ha creado la tierra y se ha propuesto afirmarla. Por eso Dios viene a nuestro encuentro. Dios es el Dios que interviene en la vida nuestra. Pero si leemos estos 4 episodios con una mentalidad histórica, podemos decir que causa y efecto. El muchacho allá estaba enfermo, le dio una enfermedad y se murió. Y listo. Causa y efecto. Podemos decir de Elías. Elías, la personalidad de Elías, una personalidad débil. Causa y efecto. Ezequiel, el pueblo, están allá porque pecaron. Y punto. Jeremías, el pueblo está así y tú estás en la cárcel por estar diciendo la verdad. Causa y efecto. Pero si leemos y miramos estos cuadros desde la perspectiva de quién es Dios, el Dios que sigue sentado en su trono, el Dios que nos visita en medio de nuestras aflicciones, el Dios que no se le agotan las ideas ni los proyectos, que aunque tu vida parezca un laberinto, o que parezca esos crucigramas que salen en el tiempo, más complicado para dónde, pero a Dios no se le agotan las ideas. Dios no es el Dios, yo digo que Dios no es el Dios de las soluciones, sino que Dios es el Dios de la sorpresa. ¿Ustedes creen que esa viuda rumbo al cementerio, eso fue una sorpresa que Dios la sorprendió? Dios nos sorprende a nosotros de manera, y si pudiéramos escuchar testimonio aquí de cómo Dios nos sorprende, de cómo Dios situaciones críticas las usa para su honra y su gloria. Yo recuerdo hace muchos años, estando yo en el hospital naval de Boca Grande, en un cuarto, una cirugía, simplemente por un diente de leche que no salió para abajo, sino salió para arriba, me tuvieron que hacer una cirugía maxilofacial y hospitalizarme y hacerme la cirugía. Y yo no entendía, yo nunca había, es la única vez que yo he estado hospitalizado por un diente, por un simple diente. Y yo decía, pero, o sea, y una cosa de las cosas que yo más le temo es un hospital. Y estar allí, o sea, para mí eso era algo frustrante, desesperante. Estar allí en un cuarto con 3 o 4 hombres más, quejándose toda la noche. Había un señor allí llamado Juan Benítez,
señor Juan Benítez, trabajando en una cuestión de un barco, le cayó un tanque de 55 galones, le perforó por acá los intestinos, todo eso ya con una serie de dificultades, y estaba ahí quejándose toda la noche. Y se quejaba, y yo molesto ahí, y él quejándose, y yo molesto, preguntándole a Dios por qué. Pero con el proceso del tiempo, quizás a regañadientes, o sea, yo empecé en voz alta a recitar unos versículos. Y yo notaba que cuando yo recitaba versículos, Juan Benítez se calmaba. Entonces intensifiqué más, entonces ya no leía unos versículos, sino salmos, de memoria, lo que me acordaba. Eso produjo en mí también paz de entender el propósito de Dios, de que Juan Benítez llegó a conocer a Jesucristo a través de esa situación. Cosa que yo en ese momento no entendía, por qué Dios permitió ese sufrimiento. ¿Y cuánto sufrimiento ha experimentado usted? Pero que gracias a esos sufrimientos, gracias a esa empresa que quebró, usted hoy estaba buscando a Dios. Gracias a esa enfermedad que Dios lo sanó, usted está buscando a Dios. Porque Dios no se le agotan las ideas. Dios revela. Dios conoce. Dios nos da una nueva perspectiva de Él en medio del caos. Las preguntas que tenemos que hacernos nosotros es: ¿qué propósito Dios tiene a través de este sufrimiento? La otra pregunta que tenemos que reflexionar es: ¿o voy a tirar la toalla? Porque como Elías estaba que tiraba la toalla, y decíamos en estos días que sí hay que tirar la toalla, pero hay que tirársela a Dios. O sea, hay que rendirse, pero no rendirse ante los problemas, no rendirse ante las dificultades, hay que rendirse a Dios. Y que cuando nos rendimos a Dios, hay una nueva perspectiva, hay una nueva manera de ver las cosas. Pero a veces nos rendimos fácilmente ante los problemas y las dificultades. Dios nos llama a no rendirnos jamás ante las dificultades, pero sí rendirnos siempre ante Dios. Que Dios es el que nos visita. Dios estuvo allí, no se creyó. Estuvo allí, en ese cortejo fúnebre. Y usted sabe lo lento que a veces se vuelven esos cortejos fúnebres. Yo fui a un pueblo donde de la casa al otro extremo la iglesia, y de ese extremo al otro lado el cementerio. Ese muerto parecía que nunca iba a llegar allá, y con un sol tremendo. ¿Se pueden imaginar ustedes la escena allí? Pero Dios llega allí en medio del dolor. Dios llega a Elías en medio de su crisis. Dios llega donde Ezequiel con una palabra para aquellos que están desesperanzados. Y Dios llega donde Jeremías, dándoles una nueva perspectiva de quién es Dios. Quizás las situaciones que estás viviendo durante estos días se han salido de tu control. Pero el Señor dice: clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé, como digo, yo no creo en un Dios de soluciones. Yo creo en un Dios de sorpresas. Las sorpresas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros son grandes, porque lo que dijo Dios es cosa que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que te aman. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Sorpresa. Así que esta mañana es un tiempo de experimentar una visitación de parte de Dios. Esta mañana es un tiempo de tomar aliento de parte de Dios. Dios conoce cómo hemos llegado nosotros aquí esta mañana. Piensa por un momento en la grandeza de Dios. Piensa en el creador del universo. Piensa en el Dios que creó la tierra para afirmarla, para sostenerla. Piensa en el Dios de proyectos eternos. Piensa en el Dios que no solamente está pensando en tu vida personal, en tus problemas cotidianos, o los problemas que tiene la iglesia, o que tiene Barranquilla, o que tiene Colombia. Señor, tú eres Dios, que tú nos conoces, Señor, sabes dónde estamos nosotros en esta mañana. Tú sabes el dolor que experimentamos. Tú sabes de nuestros parientes enfermos. Tú sabes de nuestras crisis económicas. Tú sabes, Señor, de las crisis matrimoniales, del dolor que esto produce. Tú sabes de la crisis en las relaciones de padres e hijos. Señor, tú sabes las crisis por la escasez de trabajo, por el aumento de la delincuencia. Señor, tú sabes las crisis que experimentan algunos de sacar adelante sus proyectos de vida, sus proyectos estudiantiles, sus proyectos empresariales. Y es tan difícil, pero gracias, Dios, que esta mañana tú nos visitas. Y queremos un toque especial tuyo, Señor, una visita especial tuya. Que tú ministres a nuestro dolor, a nuestra desesperanza, a nuestra tristeza, con una nueva perspectiva de tu gloria, Señor. Una nueva perspectiva de tu grandeza, de tu poder. Sorpréndenos, oh Dios, con grandes cosas. Señor, que en los días posteriores podamos dar testimonio de las maneras en cómo tú nos has sorprendido, Señor. Señor, usa nuestros sufrimientos en tus planes redentores. Úsalos para tu gloria, para tu honra, Señor. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios, porque traes palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solamente con una lectura de nuestros problemas y de nuestras dificultades, sino que tú nos has visitado esta mañana y nos has dado tu palabra. Que tu Espíritu Santo aplica esta palabra a nuestras necesidades. Por eso esta mañana damos la gloria y la honra a ti, Señor. Recibe el honor, recibe la gloria, Señor. Si hay alguien que quiere pasar acá adelante, que quiere que los pastores que estamos aquí oremos por usted,
pase adelante con la confianza que Dios lo va a sorprender. Que el Dios de las sorpresas, el Dios creador, sustentador, el Dios que lo ha amado a usted con amor eterno, está aquí en este lugar. Ministra, Señora, la vida de cada uno de los que están pasando a este lugar, Señor. Oh Dios, glorifícate. Oh Dios, como la viuda y como la gente de Naín, Señor, queremos glorificarte por tu intervención, Señor, por tu toque. Señor, quizás hay matrimonios que están al borde de la muerte, pero un toque tuyo basta, Señor, para producir vida en esos matrimonios, en la relación de padres e hijos, en las relaciones laborales. Señor, queremos un toque tuyo, queremos tu gloria, Señor. Voy a pedirle a los pastores que pasen y oren allí por cada una de estas personas. Efraín, Benjamín, Roberto, Milton. Pongan las manos sobre estas personas, creyendo que Dios está haciendo cosas especiales y que sus ideas no se han agotado. Señor, así como tú tocaste aquel féretro y le dijiste al joven, levántate, que las manos tuyas a través de los pastores, Señor, sean tocando cada cuerpo aquí, cada persona, Señor, que sea sobrando y ministrando, dando consuelo, dando fortaleza, dando esperanza, dando una nueva perspectiva de ti, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos visitas. Y tus visitas las queremos más a menudo, Señor. Te queremos ver obrando en nuestras vidas. Señor, gracias por quien eres tú. Clamamos a ti, Señor. Para que tú nos muestres cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Señor, gracias. Gracias. Voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que nos guíe. Allí están ustedes, permanecen allí para cantar, alaba a Dios, porque Dios no rechaza la oración.
Y a Dios no se le han agotado sus proyectos y sus planes. Dios sigue siendo Dios. Y Dios va a usar nuestra desesperanza, nuestros sufrimientos, para su honra y para su gloria.
sorprenda durante estos días.